tanto mi equipo como yo hemos creído y oportuno recordar a nuestro amigo Carlos Crespo. Carlos Crespo estuvo aquí el 14 de marzo del año pasado, protagonizó el segundo encuentro con Calleja, cuando los encuentros con Calleja todavía no tenían nombre, como el tuyo, que tampoco tenía nombre. Y Carlos últimamente ha pasado una temporada muy complicada. Las últimas semanas han sido especialmente duras y hoy le han dado el alta, está en casita. Entonces me gustaría que desde aquí le mandásemos todo nuestro ánimo, toda nuestra energía sanadora y decirle que se le quiere y que se le espera en Quintana Dueñas, ¿no? Y le vamos a regalar un poema, su poema, y bueno, espero que algún día, no muy lejano, él venga a presentarnos su nuevo poema. Adelante, Inmaculada. Propósitos de vida. ¿Y si nos descolgamos desnudos por las buenas costumbres, borrachos de alegría e inmoralidad? Orinamos en cada frontera, mudamos nuestra piel en una epidermis multicolor que no nos muestra diferentes. ¿Y si me rasuro el alma para que puedas comer tu tarta de queso sobre mi corazón? Hablamos a gritos de la belleza sucia, pisamos las flores con los pies desnudos y el espíritu corrompido. ¿Y si el lugar favorito deja de ser un sueño? Saltamos juntos de mi bicicleta estática, insolentes, altivos, arañando el suelo, conjugando verbos que signifiquen copular. El tiempo es aquello que te roba la vida. ¿Y si llegado el momento no tiene nada que robarnos? ¿Ya estamos todos? Es un placer ver tantas caras conocidas y tantas caras nuevas también. Me gustaría, antes de comenzar a sumergirnos en este mundo tan particular de la Biblioteca Imposible, dar las gracias a quienes hacen posible esto. Primero al Ayuntamiento, también a la biblioteca, al grupo Las Terrazas, a la familia Martínez González de Agrogedes, es que me he comido una letra. Agrogedes 2000, que nos ha facilitado el triplete. Por supuesto, no nos podemos olvidar de las personas que dan una categoría extra a estos eventos. El señor Mariano Mangas con su guitarra y Inmaculada Molinero con su voz, poniendo voz a las lecturas. Y tampoco quiero olvidarme de todos vosotros y de todas vosotras, ¿no? Porque sois la pieza clave que hace posible que estos encuentros se vayan repitiendo. Y ahora damos la bienvenida al protagonista de la noche, a Miguel Petit, que no es la primera vez que presentas aquí, ¿A que no? No será la última. Hombre, por supuesto que no presentaste en el 2023, ¿fue? 2023 sí, presenté la segunda novela aquí, en
2023, sí, la primera salió en 2021. En 2023, lo que pasa es que todavía no habíamos montado todo este lío, ¿no? Pero estuvo bien, además, estuvo muy bien, fue muy ameno y lo pasamos en grande. Ahora, sin más preámbulos, yo creo que voy a empezar leyendo una biografía tuya para que te vayan conociendo un poquitito, sepamos tu trayectoria y después ya pues entramos de lleno aquí en materia. Naciste en Miranda de Ebro, tu vida estaba marcada por una constante exploración de la palabra, ya sea a través del periodismo, la poesía o la narrativa. Tras licenciarse en Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco, vivió en Bilbao, ciudad que aún guarda un lugar especial en su corazón. Durante casi una década fue periodista en diversos medios de comunicación, como la Agencia EFE, Radio Nacional de España, Antena 3 Radio, El Mundo y el Diario de Burgos. A lo largo de estos años estuvo sumergido en la actualidad, pero su mirada siempre buscó algo más, algo que lo llevara a conectar con lo profundo, la literatura. Poco después de su etapa periodística se volcó en el desarrollo rural, área en la que lleva más de 22 años de dedicación. Sin embargo, su amor por la palabra nunca lo abandonó. Como escritor, comenzó muy joven a escribir poesía y a pesar de las etapas de silencio, siempre volvió a ella, como quien regresa a un viejo refugio. Su interés por la novela, que había sido una pasión de lector, no cobró fuerza como creador hasta hace pocos años. La idea de publicar no era algo que le inquietara, sino más bien un ejercicio de exploración personal. Entre sus obras destacan La Biblioteca Imposible, Editorial Maluma, 2024, su tercera novela. Tras Persiguiendo Sobras, hacen Editorial 2021 y El Niño de la Piedra Negra, que es la que presentaste aquí, Editorial Maluma también 2023. También has escrito varios ensayos. En el ámbito poético fue finalista en el primer concurso de poesía de Anima Ignis Ediciones 2024, lo que le permitió formar parte de una antología publicada posteriormente. ¿Hubo un momento concreto que marcó el comienzo de tu camino como escritor? ¿Lo recuerdas así? Yo lo primero que recuerdo, o que me recuerdo escribiendo, fue en mi último año de instituto, algún poema que escribía, poemas satíricos, poemas que le dedicaba a algún compañero de clase con el que me quería meter. No, recuerdo más a compañeros porque eran como bien intencionados. O sea, bueno. A un amigo que me había hecho una faena ese día, y se me ocurría y le dedicaba un poema tirándole la puya y de paso pues, me pareció que tenía cariño. Y empecé con esa poesía satírica un poco en broma y enseguida me di cuenta de que era un medio de expresión que iba mucho más allá de la chanza de escribir una tontería, unos ripios a un amigo. Y fue ya cuando empecé, y de hecho mi etapa de estudiante en Bilbao, si la recuerdo así de bien, en parte, no solo, porque hubo muchas más razones, en parte es porque fue una época muy fructífera, no solo para leer, porque es verdad que tenía más tiempo, estudiar periodismo da para mucho, aparte de ir alguna vez a la facultad, y yo leía muchísimo en esa época, y sobre todo yo me recuerdo siempre yendo, yo vivía, si alguien conoce Bilbao, vivía en Zabalbide, cerca de Santuchu, o sea, fuera de Bocho, fuera de Bilbao, y me recuerdo cruzando Bilbao para irme hasta el parque que se llamaba de los Patos, de Doña Casilda de Turrizar, a una zona de banquitos apartada con mi libreta y mi boli, y bueno, pues allí encontraba a veces la inspiración y otras veces encontraba un dibujo y otras veces pues encontraba la paz. Y allí empecé a escribir más y a, digamos que a tomar conciencia de que me gustaba escribir poesía, pero nunca tuve tampoco ningún afán de publicar. Ese sería mi arranque como escritor, como poeta en concreto. Como poeta, sí, porque empezaste escribiendo poesía. No en vano has sido finalista, ¿no?, del concurso Anima Ignis, que por cierto es el cumpleaños de Jorge Coello. Bien, le he felicitado, sí. ¿Y has publicado más poesía o eres de los que te gusta guardarla para ti? No he publicado nada más, y de hecho este concurso fue una casualidad, porque nunca me he presentado a un concurso. O sea, era la primera vez que me presentaba a un certamen, a un concurso de poesía, y lo hice sobre todo porque era fácil.
eran 7 poemas, no costaba mucho encontrar 7 poemas, juntarlos y darle forma. O sea, el esfuerzo no era mucho y pensé, bueno, sentó y ya está. Y luego la verdad es que me sorprendió mucho el hecho de acabar siendo finalista, por eso, porque no me había presentado nunca. Lo normal es que, o sea, que te la presentas a 100 concursos sí, y un día bueno. pues, suena la flauta y consigues algo. Pero no me había dado, y no he publicado nada más. Son mis únicos 7 poemas publicados, de los miles que O sea, que los tienes guardaditos, que los Sí. escribes para ti. Sí, en principio sí, la verdad es que no sé si... Ahora empieza a rondar por ahí por la cabeza la posibilidad de, no lo sé, de igual intentar... Bueno, en redes sí que apuntas, ¿no? Sí que das unas pequeñas pildoritas. Sí, pero bueno, suelen ser casi siempre más cosas de otros, creaciones, Sí, pero sí que, bueno, ahora no descartaría la posibilidad de yo qué sé, si tengo tiempo para sentar un poco... Sí, además si tienes mucho material, también es cuestión, ¿no?, de ir escogiendo, Sí. o escribirías nuevos. Yo tengo el problema de que cuando escribo poesía, cuando leo lo que he escrito hace, por supuesto hace 30 años, pues ya me chirría bastante. Pero incluso lo que he escrito hace 5 años ya me parece viejo, ya no soy yo. Entonces es como que mis últimos poemas son yo. Y los anteriores los leo a veces con una mezcla de condescendencia, de cariño, bueno, bien, sí, pero como que ya no me representa. O sea, que has evolucionado, ¿no? Y no sé si he evolucionado, pero sí, por lo menos es como que no siento el mismo calor en un poema escrito en el año 2018 que en un poema que escribí hace 6 meses. Sí, entonces, seguramente si tratara de publicar sería más algo de lo reciente, pero no porque sea mejor, sino porque soy más yo. Te sientes más identificado con el Miguel de ahora, ¿no? Eso es. Después de varios ensayos, porque también tienes por ahí unos cuantos, los iba a leer todos, pero al final no, son muy aburridos. Vamos a leer. Los No, pero no leer el ensayo. Los títulos son tediosos y el contenido es mucho más duro. Digo, bueno, hay que abreviar más que nada porque no tenemos que accionar y nos echan la bronca. Te estaba diciendo que después de varios ensayos diste el salto a la novela, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? Y también me gustaría saber en qué género te sientes más cómodo, o más tú. A ver, la decisión de escribir mi primera novela fue casi como la de escribir el primer poema. No una broma, pero sí una especie de juego conmigo mismo, un reto. Me dio en un momento determinado por probar una historia y por ver hasta dónde me llevaba o si realmente iba a algún sitio o no iba a ningún lado. Y empecé escribiendo una historia de la que solo conocía al principio. O sea, yo no sabía cómo iba a acabar, no tenía una trama ya definida en la cabeza. Entonces empecé a jugar con esa historia y me dejé un poco llevar por... Era una historia sencilla de controlar porque eran 2 personajes, entonces me dejé un poco llevar por esos 2 personajes, por lo que ellos iban haciendo y por cómo evolucionaban. Y en un momento determinado vi que sí tenía la historia ya, que veía por dónde podía ir, que ellos mismos me fueron también guiando un poco el camino y llegó un momento en el que dije, vale, ya sé cómo va a acabar esto. Entonces ahí ya fue más fácil el final. Pero es verdad que empezó como un juego, como un reto, como... Bueno, sí, pero no lo pusiste fácil, o sea, la historia en sí, el personaje se las trae, ¿eh? Sí. Ahí te lo curraste bien, ¿eh? Porque... Sí, pero bueno, también es verdad que lo fui enriqueciendo después. Sí. Al principio es verdad que toda la historia inicial era muy más hiciste plana. más gilipollas, ¿no? Le fui haciendo, exactamente. Sí, eso es así, correcto. O sea, exacto. Era un personaje probablemente más plano, menos definido, sí, y fue ganando en carácter de gilipollas a medida que la novela iba tomando forma. Pero te acabas, hay momentos en los que empatizas con él, o sea, de gilipollas que... Claro. A mí no me gusta lo maniqueo, no me gusta tampoco que algo sea blanco, negro, muy bueno, muy malo, este es el protagonista, es un santo, todos tenemos aristas, todos tenemos virtudes, defectos, a unos se les ven más los defectos y a otros Nevares. A este se le ven más los defectos. Pero es verdad que a veces te puede llegar a dar hasta penita porque dices, joder, vamos a ver, no puede ser tanto. Pero bueno, yo qué sé, es verdad que es un personaje que a mí no me apetecía contar una historia bonita, entre comillas. Me apetecía crear un conflicto pues, a través de un
personaje que no fuera cómodo de digerir. Lo fácil es decir, me voy a definir yo, voy a hacer algo autobiográfico, pero claro, no estoy muy lejos de ser un gilipollas. Opinéis lo que opinéis. Entonces, claro, ¿qué creas? Pues tú creas un personaje que te dé juego en una novela. ¿Y qué da juego? Da más juego a un gilipollas que el protagonista perfecto, el marido perfecto, el padre perfecto, ¿no? Este es como marido, no es un gilipollas, es más que eso. Es un capullo. Como padre es un desastre. Como persona es un prepotente. Entonces yo intentaba crear un personaje que no fuera digerible, que no fuera, porque a mí me apetecía más escribir esa historia, sobre todo porque tampoco tenía la intención de publicar. Y eso muy comercial no era, pero cuando acabé la novela, que fue cuando empecé a plantearme, a mandarla por ahí, a ver si a alguien le parece interesante, vi que igual podía haber sido un poco menos duro con él. Pero ya no tenía remedio, ya era así. Funcionaba. Sí, bueno, yo espero que sí. Sí, yo creo que sí. Gracias. Voy a mencionar, antes de la primera lectura, voy a mencionar un par de dedicatorias, las dos dedicatorias que me han gustado mucho. Además están aquí representadas, ¿no? O sea, empieza, la primera dedicatoria dice: a quienes disfrutan viviendo las vidas guardadas en los libros. Yo creo que las personas además que estamos aquí, que asistimos, ¿no?, a este tipo de actos, nos podemos dar por aludidos. Y luego a quienes colaboran compartiendo su conocimiento desde las bibliotecas. También aquí el señor bibliotecario, ¿verdad? Hay más. Hay más bibliotecarios que más de la mano. Bibliotecarios de la sala. Pues eso, también va para ellos, ¿no? Vamos a comenzar con la primera lectura, para entrar así un poquito en materia. ¿Qué te trajo hasta aquí? Nada, en realidad. No tenías ninguna razón para venir y sin embargo decidiste venir. Así es, más o menos. Pues no lo entiendo, la verdad. Ya, es normal. Probablemente la única explicación sea que veía tantos motivos para venir aquí como para ir a cualquier otro lugar. O simplemente para quedarme en Madrid. La mañana era fresca, casi fría. Amenazaba lluvia. Pero esta parecía resistirse a caer. La plaza del pueblo estaba casi desierta, a excepción de un viejito sentado en un banco que se entretenía en rascar las losetas del suelo con su bastón. Por un momento, reflexioné sobre la conversación que acababa de mantener con el concejal de Cultura y pensé que quizá había cometido un tremendo error al abandonar el lugar que me ofrecía un mínimo asidero, una mínima seguridad vital para embarcarme en una absurda empresa de la que desconocía por completo el posible desenlace. Pero ¿por qué había decidido hacer caso del consejo de Ansel? Yo nunca había sido una persona intrépida. Siempre pensé que las aventuras eran para otros, que yo necesitaba ciertos apoyos firmes para sentirme a flote. Y ahora, rompiendo con todos mis principios, había dejado mi apartamento de la Latina, había cogido el metro, un tren y 2 autobuses para llegar hasta aquel pueblo norteño y hacerme cargo de una biblioteca imposible. Aún no lo sabía, pero algo en mi interior me hacía pensar que así era. Una biblioteca en un lugar recóndito como aquel
seguramente no muy sobrado de inquietudes culturales y habitado mayoritariamente por viejitos, como aquel que se afanaba en su insistente labor de escarbar. No parecía tener mucho sentido, nada parecía tener sentido. No había desempeñado antes un trabajo ni mucho menos parecido al que ahora debía afrontar, aunque durante la carrera de publicidad había cursado una asignatura de documentación que me permitió presentar mi candidatura al puesto cuando tuve el conocimiento de la oferta laboral. Recuerdo que fue el propio Ansel al que, recordando que alguna vez le había hablado de aquella asignatura, qué memoria prodigiosa y oportuna la suya, me animó a probar fortuna lejos de la capital y a dar un giro de 180 grados a mi maltrecha existencia. He visto que necesitan un bibliotecario en un pueblo del norte. Lo han colgado en un grupo de WhatsApp que tengo con unos amigos de distintos sitios, entre ellos algunos de la zona. Han debido pensar que a alguien le podría interesar y yo me he acordado de ti. ¿No crees que te iría bien un cambio? Pues puede que sí, pero no sé si es precisamente este el cambio que necesito. ¿Qué pinto yo en un pueblo perdido dirigiendo una biblioteca? No tengo ni idea de cómo se hace eso. No puede ser muy difícil. Además, a ti te gusta leer, te encantan las librerías, te molan los ambientes tranquilos. Y digo yo que más tranquilo que una biblioteca no vas a estar en muchos lugares. No sé, Ansel, no veo ningún motivo de peso para buscar trabajo tan lejos de Madrid. ¿Tienes algún motivo de peso para permanecer en Madrid? En realidad no. Pues eso. Y un argumento tan sólido como este bastó para que decidiera presentarme a un empleo que, según pude averiguar más tarde, no tenía más demandantes que yo. El destino, alejado de cualquier ciudad, los requisitos y las condiciones, una licenciatura en alguna carrera mínimamente relacionada con el puesto, conocimientos de documentación o experiencia previa en un empleo similar, nivel de inglés alto y no muy ambiciosas pretensiones económicas, debieron alejar a mis posibles competidores. Así, sin saber muy bien lo que hacían ni por qué, me vi leyendo un email en el que se me comunicaba que había sido aceptado para dirigir la Biblioteca Municipal de Valdagua. Lo primero que hice fue buscar el pueblo en internet y tratar de establecer un itinerario razonable para llegar desde Madrid hasta aquel lugar recóndito. Debía incorporarme en 3 días y apenas tuve tiempo para plantearme seriamente el verdadero alcance de mi decisión. Hemos escuchado a Daniel, lo que le llevó a terminar en Valdagua. ¿Quién es realmente Daniel? ¿Y qué te interesaba explorar a través de su historia? Daniel es un tipo desarraigado en Madrid, es un urbanita absoluto, es una persona que se va a vivir a un pequeño pueblo cuando los pueblos y la naturaleza le provoca sacrificios. Es una persona lo más alejada posible del ámbito rural, que, como aparece ya en el principio de la novela, acaba ahí un poco porque no tiene nada mejor que hacer en la vida. Luego se va a ir viendo qué le ha ido ocurriendo en esos últimos años, cómo se le han ido tambaleando esos apoyos sentimentales, laborales, vitales, y acaba encontrándose en Madrid un tanto perdido y como en la canción, perdido sin rumbo. Y acaba aceptando un empleo, pues yo creo que ni él mismo llega a saber por qué, pero es un poco más por qué no que por qué. Y de hecho, Daniel es Dani, en Madrid es Dani, es otra persona, y cuando llega al pueblo es Daniel, se presenta como Daniel y a partir de ahí. Y eso, que es un cambio mínimo en el nombre, representa también un cambio en su manera de funcionar en la vida, de moverse,
y a partir de ahí, pues digamos que también él sufre un proceso de transformación porque tiene que adaptarse. Entonces esa manera de mimetizarse en el ambiente de un pueblo que le es ajeno, de un puesto de trabajo que le es totalmente ajeno, de una manera de entender el mundo que también le es ajena, pues todo eso le lleva a él a tenerse que transformar, y esa transformación de nombre es un poco más que un símbolo de cómo se transforma como persona también. El título, La biblioteca imposible, es casi un oxímoron, ¿no? O sea, lo ves así y ya te choca, ¿no? Al pronunciarlo te choca. ¿Podrías explicar qué te llevó a elegirlo y cómo comenzó a gestarse la historia, ¿no? ¿Cómo empezó a nacer en tu cabeza? La verdad es que, salvo la primera novela, que, como decía antes, fue un poco un juego que fue trazándose poco a poco y que fui encontrando el rumbo a medida que estos dos personajes iban evolucionando, Sí. a partir de ahí, tanto la segunda como esta, como la siguiente que está ya en proceso, parece que nacen de la misma manera. Llaman a la puerta, de esto que se parece a un cerebro, llaman muchas veces, porque a mí me llegan muchas ideas a la cabeza para posibles novelas, me llegan a veces chispazos, otras veces son llamaradas, la mayoría de las veces no vuelven, pero cuando siguen y cuando insisten y cuando pican, y llega un momento en el que, vale, te hago caso. Y a partir de ahí, esa historia en la cabeza va pasando a notas de voz, a grabaciones, a notas que tomo en cualquier sitio, y mientras tanto normalmente estoy en la historia anterior. Es decir, eso va llegando, pero va llegando como muy, vale, sí, pero no me molestes, que estoy escribiendo otra cosa ahora. Entonces, todo eso, cuando acabo de escribir la novela anterior, lo recojo. Empiezo a escuchar notas de voz y digo, estás mal. Esa es la primera reacción, no es mal. ¿Estás bien? Son todo ideas inconexas, son todo locuras que se me han ido ocurriendo, muchas veces contradictorias, y a partir de ahí lo que hago es, todo eso lo transcribo, lo paso a papel, trato de hacerme un esquema y de decir, vale, de todo esto qué sirve, qué no, qué es absurdo, en lo contradictorio qué elijo, Sí. por dónde tiro, y a partir de ahí, digamos que nace ya toda la obra en bruto, es decir, nace ya el arranque y ya tengo más o menos claro cómo va a acabar. En esta no tenía claro cómo iba a acabar, Ahora te lo iba a preguntar. entonces no sigo por ahí. Vale. Pero tengo ya como toda la historia en bruto más o menos montada. Y a partir de ahí es cuando ya, pues es como el escultor que va golpeando la piedra y que la escultura ya estaba dentro, que la tiene que ir buscando, ¿no? Pues es un poco eso, con todo eso en bruto es Vas cuando ya puliendo. puliendo detalles, un poco lo que hablábamos antes de Héctor Nevares, al principio no era tan gilipollas y puliéndole se va haciendo más gilipollas. Aquí pasa un poco lo mismo en otro sentido. Daniel es un tipo majo. Sí, no tiene nada que ver. No. Este es buen colega. Yo le tengo Yo sé que te puedes ir de cañas con Sí. Este es un buen colega de cañas. Bueno, pues se va definiendo la historia a partir de ahí. Y la biblioteca imposible nació el título casi al principio porque yo mismo cuando la estaba escribiendo pensaba, esto es imposible. O sea, ¿dónde me he metido? O sea, le mando al tipo, no tiene ni idea de cómo se dirige una biblioteca. No sabe cómo vivir en un pueblo. No conoce el ambiente rural. Lo han cogido porque es el único que se ha presentado al puesto. A nadie le importa esa biblioteca. A nadie, ni a nivel municipal, ni a nivel ciudadano. Esto es imposible. ¿Por dónde soluciono yo ahora? Y a partir de ahí pues nace el título, ¿no? Bueno, dos figuras muy representativas son el alcalde y el concejal de cultura, ¿no? O sea, son una radiografía nítida de la corrupción. Esto no tiene nada que ver con los alcaldes y con Gerardo, mis respetos. Te iba a preguntar, pero... La de atrás también, Mi pregunta era si, dado que tu trabajo, ¿no? Estás en contacto con muchos alcaldes y concejales, ¿cuánto de realidad hay en estas figuras? A ver, realmente son estereotipos muy exagerados. Es decir, todo lo que hace el arranque de la novela es partir de lo irreal, de lo inverosímil, incluso de lo absurdo en algún sentido,
para aterrizarlo y convertir todo eso después en verosímil, en creíble. Pero todo el arranque, digamos, que no es real. No es real que alguien se presente porque sí a dirigir una biblioteca. No es real que alguien que no tiene ninguna preparación acabe en una biblioteca porque es el único que se ha presentado. No es real que te concedan una subvención por error y que no tienes esa biblioteca, pero ya que la tienes, te aferres a ella con unos incidentes porque a mí me la han aprobado y una vez que me la han aprobado me la quedo y ya ves que era para otro pueblo que se llamaba igual, que es igual. Entonces, todo eso que es un poco incluso, que puede ser de novela más humorística, aterriza y a partir de ahí es cuando se convierte en verosímil. Y por eso había que... sí, porque es que le das coherencia. Es claro, lo que tiene, que le das una coherencia. La idea, ¿no? Es esa. De principio a fin, que parece todo muy loco, sí, ¿no? Muy surrealista, y sin embargo, según vas adentrándote, todo tiene sentido. O sea, y claro, te lo crees. Sí, la idea era esa. La idea era crear una situación rara, una situación que puede no ser normal, con personajes, eso, pues, grotescos, exagerados en su estulticia incluso. Un concejal de cultura que no se ha leído un libro en su vida. Bueno, yo no creo. Eso alguno hay. Yo conocí una vez uno. No, pero quiero decir, está exagerado para, cargando las tintas sobre eso, aterrizarlo y convertir eso en verosímil. Lo fácil habría sido no partir de lo surrealista, de lo absurdo, de lo grotesco, sino haber hecho algo mucho más anclado en una realidad. Pero entonces, como que no era... Me parecía más divertida la idea... chispa. Bueno, pues para ilustrar esto, pasamos a la siguiente. Que nadie se ve por aquí. A Barojo le interesaba la biblioteca lo mismo que cada uno de los largos y abundantes pelos que le salían de las orejas. Pero su orgullo de alcalde de Valdagua le llevó a luchar contra Denuedo por conseguir la ayuda concedida. Si se trataba de un error del ministerio, era problema de ellos. Si el de Valdagua ese de Teruel se quedaba sin la subvención, ya se la aprobarían al año siguiente. Seguro que bien podrían pasar sin ella, como habían pasado hasta ese momento. Y como último argumento político, Barojo esgrimió el de que siempre consistente de la prensa. Pondría los hechos en conocimientos de los medios de comunicación y que los de Madrid explicaran a la ciudadanía por qué su pueblo se iba a ver privado de un servicio cultural que le correspondía con toda justicia, tal y como acreditaba el papelito que había recibido y del que conservaba celosamente, ahora sí, una copia encima de su mesa de despacho. Ese es el compromiso de un pueblo con la cultura, ¿verdad? A ver cómo justifican ustedes ese despropósito cuando llega la prensa. Pienso recorrer todos los medios escritos, radiofónicos y audiovisuales, advirtió Barojo, tratando de dar mayor rotundidad a su voz ante el estupor de su interlocutor, que seguía con la oreja pegada al teléfono, escuchando los gritos que profería aquel alcalde de pueblo. Hasta que rectifiquen ustedes y den marcha atrás. ¿Pero ustedes pidieron una ayuda para una biblioteca? Esa no es la cuestión, amigo mío. Esa no es la cuestión en modo alguno. Hombre, si hubiera tenido tanto interés en contar con una biblioteca, habrían solicitado alguna ayuda para ella, digo yo. Les repito que esa no es la cuestión. Yo tengo en mi poder un documento que demuestra que a mi municipio se le ha concedido una subvención para montar una biblioteca. Y eso es lo único que importa. Hombre, lo único, señor mío, ya se lo he advertido. Si quieren ustedes salir en todos los medios y que se les convierta esto en un terremoto político, ustedes sabrán. Pero yo ya les he avisado, no voy a parar hasta ver mi biblioteca convertida en una realidad.
De pronto, unas dependencias que no habían tenido, desde la remodelación del edificio, más uso que el del cuarto de enseres, trastos y herramientas, había pasado a ser mi biblioteca, en palabras del testarudo Barojo. Y hasta aquí. Ahí Barojo. Yo destacaría... Se cae bien. Pues no leas. ¿Has leído a Héctor Nevares? No, en el anterior, pues seguro que lo sé bien. No. Que ella es muy empática, Hay que tener mucha empatía. Sí, pero la tiene, la tiene. Todo es complicado. ¿Cómo no lo he leído? Ya tienes tarea. Más todavía. Dos características destacaría de tu estilo narrativo. Por una parte, tienes un lenguaje elegante, pero es accesible, no es nada pretencioso. Y por otra parte, las descripciones son muy detalladas, muy evocadoras, pero no ralentizan, no ralentizan la trama, porque además tienes la habilidad de introducir diálogos muy naturales y muy fluidos, y eso lo dinamizan inmediatamente. ¿Crees que esos son tus puntos fuertes en tu narrativa o destacarías alguno más? A ver, hablar de mí desde un punto de vista pues eso, positivo me cuesta, destacar mis puntos fuertes me cuesta. Es verdad que como preocupaciones sí que tengo siempre el mantener un ritmo narrativo ágil y a la vez me preocupan esas descripciones. Es decir, yo necesito a veces contar cómo es un espacio, cómo es un lugar, pero no me gusta... a veces cuando lo leo en otros sí me gusta, pero en mi literatura no me gusta que esas descripciones detengan la narración durante un tiempo porque no me gusta cortar el hilo narrativo o el ritmo de la narración. Entonces trato de mantener ese equilibrio entre que no se sepa cómo es el paisaje, cómo es el lugar y que tampoco eso cargue demasiado el hilo de la narración. No siempre es fácil, no siempre se consigue, pero sí que es verdad que es algo que me gusta. Luego el diálogo me ayuda pues, a no tener que contarlo yo todo, a que lo cuenten ellos y a que sean ellos los que lo vayan viviendo y los que se vayan explicando. Muchas veces esos diálogos contribuyen pues, a que se entienda mejor. Probablemente describir a este personaje, a Barojo, sería más complicado si tratamos de definirlo con palabras. Él mismo se define, él mismo se describe. En muy poco, en un diálogo muy rápido, él se está definiendo. A veces es más creíble el personaje cuando se define él a sí mismo por lo que dice o por lo que hace, que cuando el autor trata de ir de listo y de voy a explicaros cómo es este Barojo. Eso es lo que intento para sobre todo eso, para darle agilidad al relato y para que no... Porque el lenguaje es directo, pero todo es envolvente, te arrastra. Es una dinámica que te va arrastrando, ¿no? Y te resulta muy sencillo de seguir, muy fácil. Como yo digo, caminar cuesta abajo, ¿no? A mí me gusta leer cuando es caminar cuesta abajo, que no estás ahí diciendo que no puedo ya más, ¿no? Que te va llevando, que te deja llevar por la inercia. Y tú, incluso con estos Nevares, que es que a mí me llegó, lo consigues, ¿no? O sea, consigues que te vaya arrastrando lo que es la historia, la trama. Yo no voy a desmentir eso. No, si quieres volver. La novela está estructurada en capítulos breves, ¿no? Eso también agiliza el ritmo, ¿no? Y resulta, es fragmentario, lo agiliza. Eso sí que es sí, eliges este formato. ¿Qué impacto quieres que busque en el lector? A ver, es algo que nació ya en la primera novela y me gustó el efecto que a mí mismo me daba cuando la leí por primera vez. Después de todo el proceso de escritura, cuando te enfrentas a ese manuscrito loco por primera vez y lees tu propia novela, es cuando vas descubriendo qué sensación te provoca a ti como lector, aunque es complicado, ¿no? Y ahí me parecía que ese ritmo a base de capítulos cortos me permitía dos cosas. Por un lado, darle más agilidad a la narración y por otro,
ir atrás y adelante en el tiempo o utilizar la voz de personajes distintos sin que eso fuera un tramo muy largo de la novela. Es decir, cuando un personaje secundario interviene, por ejemplo en la primera novela, que hay varias voces que van hablando y que a veces incluso cuesta al principio saber quién es, porque acaba de entrar en escena y hasta que consigue descubrir, ah, vale, es su mujer la que habla ahora. Eso me permitía que en 2 o 3 páginas ella pudiera dar unas pinceladas sobre Héctor en este caso, o su hijo, es decir, que distintos personajes puedan entrar y luego que distintos tiempos puedan entrar en escena sin que eso suponga hacer una digresión muy larga. Eso es, y que te pierdas. Es un poco como la publicidad en la tele, que cuando llegas dices, ¿de qué iba esto? Entonces, con 2, 3, 4 páginas me permite marcar un poco algo diferente. En este caso lo que hace la novela es siempre ir atrás y adelante, es decir, juega con Daniel en Madrid, o con Dani en Madrid, perdón, y con Daniel en Valdagua. La historia empieza cuando llega al pueblo, tiene que contar por qué ha venido, y para contarlo tiene que ir volviendo continuamente a su pasado y explicándonos él quién es, cómo es, quién es su amigo, cuál es su entorno, quién es su pareja o quién era su pareja, en qué ha trabajado. Entonces todo eso nos lo va a ir contando él poco a poco, mientras a la vez va tratando de navegar por este proceloso mar de la biblioteca imposible, y entonces eso permite hacer esos flashbacks, ir yendo y volviendo. Juegas con el tiempo y con el lugar, ¿no? Además juegas con los personajes, o sea, porque hay un desfile continuo de personajes, algunos muy circunstanciales, ¿no? O sea, que vienen, están, pero lo que a mí me gusta, ¿no?, de este desfile es que también, tú antes has dicho, ¿no?, que a Barojo lo conocemos por sus diálogos, pero es que a Daniel también lo conocemos, aparte de por lo que nos cuentas de su pasado, porque ahí viene, ¿no?, del pasado al presente, del presente al pasado, lo conocemos también por la relación que tiene con las personas que se cruzan por él. O sea, no necesitas describir ciertos aspectos del carácter de Daniel porque lo reflejas en su comportamiento con la gente, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho, me parece algo muy peculiar y muy difícil de conseguir, porque no estás describiendo un estado de ánimo, no estás describiendo una manera de pensar o una su posición ante los inmigrantes, por ejemplo, y sin embargo con sus diálogos y su manera de relacionarse con la gente, tú ya te haces el retrato robot de Daniel, ¿no? Y eso está muy bien, muy bien. ¿Qué personaje de los secundarios, de los que van desfilando, sería tu preferido? Jonás, siempre. Y el segundo, el perro. Capitán. Capitán, un perro con nombre imponente. Sí, Jonás es un personaje distinto, es el personaje más anclado en el medio rural. Todos los demás son personajes que podrían perfectamente vivir en un pueblo o en una ciudad. A veces desde las ciudades grandes, ¿no? Desde Burgos o desde... Pero en Madrid mucha gente tiende a pensar que la gente que vive en los pueblos es de una manera diferente a la gente que vive en las ciudades y hace cosas diferentes. Y realmente en los pueblos tenemos peluqueros o tenemos gente que trabaja en un restaurante o gente que... Es decir, la gente es normal, o todo lo anormal que se puede hacer en una ciudad, lo somos en los pueblos también, trabajamos o trabajan en las mismas cosas y se comportan o nos comportamos de una manera muy parecida. Entonces es lo que también se intenta reflejar en la novela. Toda esa galería de personajes que aparecen son tan extraños o tan normales como podrían serlo si vivieran en Madrid, pero vivieran en un pueblo. Y el único que probablemente es un personaje rural, de verdad, es Jonás. Es un pastor, es una persona muy anclada al pueblo, es el que conoce mejor el entorno y es el que da las pocas frases, porque habla muy poco, no es una persona que se relacione, y las pocas frases que da son de esas de algo atinado. Exactamente. Y su perro, Capitán, el único defecto que tiene es que no habla, y no sabemos lo que piensa, pero yo estoy convencido de que es un tipo muy inteligente. Sí, es un perro que no se comporta de una manera cualquiera, es un perro que sabe mantener las formas, es un perro educado, es un perro que es amigo de su dueño. Las miradas, son cómplices. Sí, la complicidad que se establece entre Jonás y Capitán no es la del pastor
pues eso, tiene un perro para que le cuide las ovejas, sino el que tiene un amigo que le acompaña. Que también. Y ese tándem es el que me... Sí, claro, que también cuida las ovejas, pero aparte tiene ese papel de compañero, de amigo, de esa soledad de Jonás. Y ese tándem es el que a mí más me gusta o más rico me parece dentro de la novela. Los demás podrían ser prescindibles, podríamos haber cambiado uno por otro, podríamos haber metido, pero esto tenía que estar. Bueno, está Sofía. Sí, bueno, También, ¿no? Sofía. Algo que me parece muy Sí. curioso, ¿no? El cotilleo, la comidilla del pueblo, porque Daniel, lo podemos decir, Sí. es gay. Y claro, entabló una relación especial con la camarera del restaurante del pueblo. Entonces, pues la comidilla del pueblo es que están liados, ¿no? Y, claro, además él es gay, pero tampoco lo cuenta, porque no se va contando. Es decir, uno cuando es gay entiendo que tampoco va a llegar a un sitio y dice, hola, soy Daniel, soy gay. Entonces, claro, él no lo dice. En ningún momento lo dice, pero claro, no lo vemos, nos lo cuenta. Nos cuenta cuando vivía en Madrid, nos habla de su pareja. Pero claro, cuando llega al pueblo, como se lleva muy bien con la camarera y ella tampoco tiene pareja, pues no se concibe una relación de amistad entre dos personas, que son de distinto género. Y entonces, claro, están ligados, evidentemente. Y de hecho, bueno, él en un momento dado es cuando él le dice a ella que es gay. Y ella dice, ya, claro. Sí. Pero bueno, es como que él piensa que tampoco nadie se va a ver No, además se trata con mucha naturalidad. Yo creo que porque hay ciertos personajes ahí en el pueblo, ¿no? Que también tienen... Sí. Y es algo, pues eso, que se asimila y está. Claro, pero realmente es que yo descubrí que era gay, pero yo no lo sabía. Sí. Claro, yo fui escribiendo, y al principio, yo estaba escribiendo... Ten cuidado, que esto, ya sabes que cuando escribes algo así dicen, ¿cuánto es de autobiográfico? ¿Sabes qué quiere decir? 17%. Está aquí mi pareja, esto no, hoy no, otro día me lo podéis preguntar. A ver, yo empecé a escribir sobre todo en tiempo presente. Entonces, él va evolucionando en el pueblo, va interactuando, porque la historia principal es la biblioteca. Entonces, él se mueve en Baldagua con todos esos personajes. Y en principio, pues, yo no me planteo tampoco si es heterosexual o homosexual, pero hay un momento en el que en su historia en Madrid, en la Latina, con sus colegas, con sus tal, empieza a aparecer, y en ese momento digo, ¿así vas a ser gay? Y entonces empiezo a trabajar un personaje que es homosexual porque yo intuyo que lo es y le veo ahí en ese ambiente. Entonces, bueno, pues a partir de ahí trabajo un personaje que es homosexual, pero en su historia actual en Baldagua importa muy poco. Lo que pasa es que en su pasado sí que es cierto que da otro juego literario, pero en el presente no importa. O sea, quiero decir que tampoco sería relevante que fuera heterosexual. Vale, pues... Y no, esa parte no es autobiografía. No, es que pasó así. Además, alguna vez me ha pasado, me han preguntado, de los personajes de tus novelas, ¿cuál es el que más se parece a ti o con el que más te sientes identificado? Y yo digo, yo creo que con Daniel. Es el personaje al que más me podría yo parecer por carácter, por forma de ser o de pensar. Entonces, claro, la siguiente pregunta con miradica... No, podría serlo, pero no. Pero es cierto que sí que me resulta un personaje muy cercano. O sea, bueno, me siento bastante identificado con él en muchos aspectos. Es muy... Además muy asequible, muy próximo, sí. Cae bien. Pues vamos a la tercera lectura, ¿eh? A medida que transcurría el tiempo,
me fui acostumbrando a esa realidad tan diferente de la que había conocido hasta entonces, convirtiéndola casi en mi hábitat natural. Con el paso de los días y de las semanas, comencé a ser verdaderamente consciente del bienestar que me proporcionaba aquella nueva vida, no del todo elegida, más bien sobrevenida como consecuencia del puro azar. Baldagua era un lugar que progresivamente había logrado comprender en toda su esencia de tranquilidad y equilibrio. Frente al caos de Madrid, a la imposibilidad de abarcar, aquí todo era sencillo, o al menos lo parecía. Daba la impresión de que resultaba fácil controlar los límites, las relaciones, la propia existencia. Baldagua se me revelaba como una auténtica comunidad, algo que nunca habría podido afirmar de la capital. Esta, por el contrario, era una especie de amalgama imposible de fraguar, una enviable suma de elementos extraños entre sí, a veces incluso contradictorios. Madrid era la supervivencia a velocidad de vértigo, y Baldagua parecía la vida, así, sin más, sencilla, generosa, amable, detenida. Madrid eran las notas saltarinas e indómitas del tercer movimiento del concierto para piano y orquesta en sol mayor de Ravel. Y Baldagua, más bien, como el paisaje que pintó Borodín en su obra En las estepas de Asia Central. Seguramente todo esto no era más que una de mis habituales elucubraciones, pero era así como yo percibía, transcurridos ya los primeros meses, mi existencia en esta pequeña localidad del norte en la que todos se saludaban, se conocían e incluso parecía interesarse por sus semejantes. Incluso yo mismo, ingrediente añadido a la última hora, había logrado adquirir mi lugar en el piso, y aún a riesgo de resultar pretencioso, me agradaba pensar que quizá había contribuido con mi incorporación a sazonarlo de alguna forma, aunque fuera casi imperceptible. Yo, el bibliotecario, el madrileño, el rey, el solitario e incluso el rarito, había acabado por hallar un lugar en la colectividad de Baldagua y ya me sentía parte integrante de aquel pequeño universo tan alejado de mi mundo interior. En un sentido difícil de explicar, residir en este pequeño pueblo era para mí como vivir en voz baja, sin aspavientos, en equilibrio con todo y con todos. Por el contrario, en Madrid se habitaba en medio del ruido, a codazos, como si cada uno tratara de abrirse paso en un lugar en el que, más que convivir, se rivalizaba, se competía con todos los demás por un mísero hueco en el espacio limitado de la urbe. Por primera vez a lo largo de mi existencia, había descubierto algo parecido a la paz interior y me sentía bien conmigo mismo y con lo que me rodeaba. Era como si por fin, tras largos años de ardua lucha infructuosa, me hubiera reconciliado con el universo sin siquiera haberlo premeditado. De Daniel es muy significativo, además muy tierno, o sea, ves como él se va adentrando, ¿no?, en el pueblo, esa labor de captación como un vendedor de sonidos, oye, te tienes que hacer socio, vente para acá que seguro que encuentro algo para ti, y él se molesta y busca y pide,
¿Cómo afrontaste tú esta evolución del personaje? O sea, ¿te gusta el campo o eres urbanita? Me gusta mucho el campo, por mi trabajo vivo muy en contacto con el medio rural y el trabajo lo elegí porque me gustaba Aquí tenemos el 17% autobiográfico. Hay más detalles, hay cartas, pero sí, es verdad que, a ver, yo he vivido, Bilbao no es una gran ciudad, en el sentido quizá de gran urbe, pues es una ciudad muy habitable, no es una ciudad hostil, o por lo menos a mí no me lo parecía nunca, no me lo pareció nunca. Ahora es más hostil, porque ahora es una ciudad turística y con mucho ruido, mucha gente, pero cuando era una ciudad más bilbaína, no solo viviera yo en Bilbao, y íbamos de fuera, no es el ejemplo de gran ciudad esa en la que se corre, no había metro siquiera, entonces es una ciudad más tranquila, más habitable. Pero es verdad que la gran ciudad como concepto es esa sensación de correr porque no llegas, de que el metro se te escapa, y la sensación del personaje tenía que ir poco a poco siendo la de que llegar a este pueblo pequeñito era encontrar lo que no había tenido, esa tranquilidad, esa paz que él no conocía porque en un pasaje de la novela se cuenta que cuando iban los amigos a una casa rural el fin de semana, que es algo que los madrileños hacen para sentirse muy rurales, iban a una casita rural, a un pueblo, y entonces él decía, se iban a dar un paseo, ¿por qué? Por el campo, los bichos, no entendía esa inquietud tan absurda de irse a pasear por ahí, en la hierba. Entonces, había que hacer un proceso muy gradual de integración, porque claro, si no le podía haber pasado algo al joven. Entonces, él va descubriendo poco a poco, él va saliendo, va viendo un camino, y cuando pasea por las afueras del pueblo, poco a poco se va adentrando más en el monte. Entonces, era un proceso gradual que tenía que ir convirtiendo o curando a Daniel de su urbanitis excesiva, para tratar de llevarlo a ese ecosistema más amable, sin que tampoco se notara que de repente llego y digo, ¡joder, esto qué bonito! No, tenía que ser algo más progresivo y más trabajado. Y sí que es verdad que para mí Baldagua, que es un pueblo ficticio, sí representa de alguna manera la parte más idílica de la vida en un pueblo. No la vida en un pueblo, sino la parte más idílica. Y todos creo que sabemos que vivir en un pueblo tiene muchas ventajas, tiene otros inconvenientes, y que luego no todo es tan bonito como salir a pasear por el campo y qué bonito todo, pero es la visión que un madrileño reconvertido puede llegar a tener de lo que no ha tenido nunca y encuentra ahí. La paz, además, ¿no? La sensación de no ir corriendo a todos los sitios, de que no te fagocite lo que es el entorno, ¿no? Ahí era él, y además encontraba Jonás en los paseos de la capital. Y eso relajaba mucho. Eso lo dejamos. Aquí volvemos a lo que habías apuntado antes, ¿no? El final de la novela es sorprendente, pero es coherente, es muy coherente, ¿no? Logras ahí un equilibrio que igual no te esperas, pero dices, pues sí. ¿Lo tenías en la cabeza desde el principio o fueron los acontecimientos o es que tenías que buscar un final? Pero aquí no había un final, aquí había una historia que había que cerrar, o dejar abierta, pero había que de alguna manera concluir, ¿no? Y no había ese final y yo no tenía muy claro qué iba a pasar. Tampoco vamos a contar aquí lo que pasa, pero sí que es cierto que se produce un pequeño giro ya en el final, es decir, la historia ya se acaba y cuando ya se acaba no se ha acabado, se vuelve a acabar y se acaba de otra forma. ¿Por qué? Pues porque digamos que el conflicto de la novela se puede resolver de mil maneras o incluso no haberlo resuelto y haber dejado ahí a la imaginación de cada uno qué puede pasar con Daniel, con la biblioteca, con el pueblo, pero sí que me apetecía de alguna manera dar ese pequeño giro en la narración que sorprendiera, pero que tuviera una lógica, es decir, que tampoco fuera como las malas novelas negras en las que, bueno, pues, yo decido que el asesino es este y ahora a ver cómo lo justifico. Entonces, aquí no había un final claro y en ese giro final sí que es cierto que yo traté de pensar qué podría pasar que no fuera lo esperable, pero que fuera
razonable. Y traté de hacer eso. El resultado, pues Lo consigues. eso ya no vais a decir el resto. Si tuvieras que elegir, que no vamos a decir nada, que ha dicho... Nada, no ha dicho nada. Seguir. Si tuvieras que elegir un único mensaje, un mensaje para los lectores, para que se llevaran después de la lectura de este libro, fíjate que hemos tocado temas de la biblioteca, la vida real, la transformación, ¿con cuál te quedarías? ¿Con cuál te quedarías? Los alcaldes y concejales, la corrupción. No, fíjate, yo creo que todo eso son añadidos necesarios para la trama, pero quizá a mí lo que más me interesa es la idea de que todos creemos que llegamos a una edad con una personalidad muy construida, con una situación muy clara. Todos sabemos a dónde hemos llegado y creemos que esa va a ser nuestra vida ya hasta el final. Y no somos conscientes de que a veces cualquier casualidad, cualquier pequeño giro del destino, unas veces elegido y otras azaroso, nos puede cambiar totalmente, no solo la vida, sino la manera de pensar, la manera de concebir la vida. Es algo que además en mi anterior novela también pasaba, en otro sentido muy distinto, pero también pasaba, y es algo que me gusta, tocar el azar como elemento, como motor de la vida. Y a mí es lo que más me interesa de la novela, cómo cualquier pequeño detalle puede provocar un tsunami en tu vida y eso, y en tu manera de concebir la vida y la manera de concebirte a ti mismo. Sí, que marca un antes y un después, ¿no? Que no tiene nada que ver, además, nada que ver. Así como cotilleo, ¿tienes algún ritual de escritura? ¿Eres maniático? ¿Tienes que escribir por la mañana en una libreta azul? Yo qué sé. Soy un tío muy aburrido como escritor. A mí me gustaría poder vender, yo necesito mi vaso de limonada de la marca no sé qué, el folio aquí, el tal... No, la verdad es que no tengo un ritual, no tengo manías, tengo muchas manías, pero no literarias. A la hora de escribir, lo que sí es cierto es que mi proceso creativo siempre es ese que contaba antes, ¿no? el de golpecitos en el cerebro, ideas raras, grabaciones que me tomo, notas de voz para ver si eso luego puede ser aprovechable. Eso va luego aterrizando y cuando aterriza va directamente al ordenador sin pulir. Es decir, lo que oigo en la grabación va al ordenador y con todo eso que me he creado ahí es cuando empiezo a dar forma, a modelar todo eso. Pero puedo escribir, de hecho en casa he ido cambiando a veces de lugar de escritura también. No tengo ni siquiera un sitio fijo, escribo en la calle, puedo escribir en un paseo, si me lleva una tablet, es decir, que no tengo... Sí que es verdad que necesito cierto silencio, o por lo menos un ruido que no me distraiga. Puede ser, puede haber un sonido de fondo, pero necesito eso, cierto silencio. No escribo con música, no escribo, a pesar de que la música me encanta, pero no en el momento de escribir. Y trato de buscar siempre el silencio. Y soy más escritor por las tardes que por las mañanas. La música, no escribes con música, pero tus novelas tienen banda sonora. Explícanos eso. Pues eso es yo creo que es una pequeña deformación cerebral. Yo cuando escribo, oigo música, oigo voces. Yo cuando escribo, a mí me suena algo. O sea, que desde la primera novela, yo cuando empecé a escribir la primera novela, oía eso. Y veía a ese tipo, a este amigo tuyo, Héctor Nevares, le veía escuchando jazz. ¿Por qué? No lo sé. La construcción del personaje me llevaba a eso, su ritual de escritura, aunque él sí que era escritor, me llevaba a esa atmósfera jazzística. En la segunda apareció el blues un poco como una especie de juego conmigo mismo, que es un poco absurdo jugar uno consigo mismo y vacilarse a sí mismo, pero nació ahí como una pequeña autobroma extraña e inexplicable, y a partir de ahí la utilizo a veces en esta novela en concreto como estado de ánimo. Es decir, aquí suena la música
que tiene que sonar en función del estado de ánimo del personaje en cuestión o en función de la situación que se da en ese momento. Entonces trato de que la música acompañe la narración y de hecho hay gente que lee mis novelas, incluso hay gente que lee mis novelas y de esa gente que incluso lee mis novelas, algunos las leen escuchando la música que procede en ese momento. La banda sonora está en Spotify y lleva el título de las novelas y hay gente que las lee así como ejercicio también para tratar de imbuirse de ese estado de ánimo que yo reflejo en la novela. Es una ambientación, ¿no? Sí, y a mí me gusta porque mis novelas, yo escribo en la esperanza de que alguien haga una miniserie con mis novelas. En escribir y en publicar no hay grandes beneficios. Pero sí en la tele, o sea, la tele, el cine, estas cosas. Entonces, esto realmente mis novelas son, en parte son cinematográficas y yo se lo pongo fácil. La sonora te doy yo, el guión lo tienes ahí, chico, entonces a mí esto, exactamente, solo falta el pequeño detalle de la producción, pero es verdad que a mí me ayuda mucho, incluso a construir la historia, el tener esa referencia de esa música, porque a veces cuando estoy escribiendo una escena concreta de la novela, pongo la música que creo que suena bien, la escucho y cuando la he escuchado durante un rato a veces descubro cosas que tienen que pasar. Es decir, la música a veces manda, normalmente manda la historia, pero hay veces que la propia música manda. Te conduce. Sí, porque me lleva a mí a un estado de ánimo quizá diferente del que yo pretendía construir. Que sin esa música no hubieses llegado a... Eso es, quizá la conclusión habría sido diferente o el proceso habría sido diferente. Pues vamos a leer un texto donde aparezca la música. Nosotros también tenemos música. Antes de que empiecen, voy a decir una cosita. Nosotros tenemos música y yo solamente por escuchar a este señor editar al plasta este que ha venido a presentar su novela, se puede venir solamente por deleitarse con Mariano. No, es cierto. No conozco de casi nada y que tampoco me ha sobornado para que hable bien de él. O sea, yo tengo que esto lo arreglamos luego. No. Yo creo que llegaremos a un acuerdo rápido. Yo le conocía por referencias, pero le descubrí en directo en una actuación en Miranda de Ebro, que estuvo hace poquito, y estuvimos viendo un concierto del cuadro flamenco de Mariano Manga. Claro, oírle en YouTube está muy bien, o verlo en YouTube, pero en una casa de cultura en la segunda fila y tener ese cuadro flamenco con Mariano y con el acompañamiento que tenía, realmente sales extasiado de ahí. Y yo, claro, solamente pensar que en estos encuentros que hacéis aquí tenéis a este señor. ¿A este chaval quieres decir? A este chaval. Lo he dicho dos veces ya. Sí. No. Lo que el señor era desde el respeto. Pero el señor era desde el respeto, pero obviamente, como todos podéis comprobar, a este chaval. Y de verdad que es un auténtico lujo que le tengáis aquí. Yo estoy seguro de que lo sabéis, de que sois conscientes, pero no me quería ir tampoco sin Muchísimas gracias. decirlo. Muchísimas gracias. Luego hacemos cuentas. Luego ya...
tenía mi costumbre de utilizar la música como fondo para enmascarar el excesivo silencio de aquel templo del saber, una de aquellas tardes en las que Enya y Edgar llegaron juntos, venían de un especial buen humor. Seguramente no había para ellos razón más fuerte que la maravillosa edad que ambos tenían, que les hacía disfrutar y reírse de cualquier cosa. Al entrar, la niña comenzó a mover sus brazos de forma rítmica, tratando de seguir el ritmo de la composición musical que sonaba. ¿Te gusta?, le pregunté. Sí, ¿qué es? Es una pieza de Telemann. Se titula Renaissance. Algo así como celebración, regocijo o festejo. ¿La conoces? ¿Te suena Telemann? Enya se encogió de hombros e hizo un gesto con la cara que denotaba claramente su negativa. Miró a Edgar y éste la imitó. ¿De verdad os gusta? Sí, respondieron los dos al unísono. Pero casi no se oye, dijo Enya. Ya, la pongo así a un volumen muy bajo porque al fin y al cabo esto es una sala de lectura, no un local de conciertos. Pero estamos solos, insistió la pequeña. Pues sí, estamos solos. Creo que podemos permitirnos subir un poco el nivel de decibelios. Atendiendo encantado a su petición, elevé el volumen y las notas se hicieron mucho más reconocibles. La melodía chispeante comenzó a invadir la estancia. Los instrumentos de cuerda se adueñaron de la biblioteca y los violines, la viola, el violonchelo y el contrabajo convirtieron de pronto aquel lugar en un improvisado salón de baile. De repente, Enya comenzó a moverse por la estancia, haciendo gestos exagerados y ampulosos, seguramente aprendidos en alguna película que hubiera visto, y a los pocos segundos continuó su danza de forma mucho más serena. Edgar la miró extrañado, pero enseguida empezó a imitarla, primero a modo de juego, pero rápidamente trató de acompasar sus movimientos a los de ella. Así estuvieron los dos bailando durante unos minutos y disfrutando de la delicadeza y la elegancia de aquella música que quizá yo no hubiera sabido percibir en toda su auténtica belleza hasta esa tarde. Ese improvisado ejercicio de danza se repetiría en lo sucesivo de forma más o menos habitual cada vez que algún sonido les llamaba la atención. Me reclamaban que subiera el volumen para captar mejor los matices de la melodía. Y la mayoría de las veces los dos niños se echaban a la pista como si sintieran la necesidad de unirse a la música y entrar en comunicación con ella. Nunca olvidaré el bienestar que me producían aquellas improvisadas sesiones de baile que me brindaban los dos buenos amigos, que ya eran sin duda Enya y Edgar. Ellos danzaban para sí mismos, pero yo me sentía como su espectador único y privilegiado. Solo ahora, desde la perspectiva del tiempo transcurrido, soy capaz de recrear la magia de aquellos irrepetibles momentos de armonía y de volver a experimentar la emoción que me provocaba la felicidad compartida por los dos niños.
Sí, a mí me gustaba la idea de convertir de pronto una biblioteca en eso, en un espacio de disfrute diferente, de sacar de la biblioteca una parte que era esa música de fondo que había para que los niños pudieran danzar juntos y pudieran recrearse, y me gustaba la escena, porque realmente también es una escena eso, que yo veía muy clara en mi cabeza y que me parecía que le daba un tono diferente a esa relación entre los dos niños, esa complicidad que se establecía, y yo me veía ahí como ese bibliotecario privilegiado viendo bailar a los dos niños y oyendo la música y disfrutando de la música clásica, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de dar paso a las preguntas del público, te voy a hacer una última pregunta. Lo has apuntado antes, pero después de la biblioteca imposible, ¿qué es lo que sigue? ¿Tienes ya en mente, has dicho, un proyecto de estos que te ha venido en la tormenta de ideas? ¿En qué fase está? ¿Lo estás volcando ahí a granel o...? No, ahora mismo hay una historia ya creada. Digamos que hay una novela escrita que he empezado a leer. Está ya en un proceso avanzado. Es verdad que en esta primera lectura van cambiando muchas cosas, se van recomponiendo piezas, se van reestructurando, pero está bastante avanzada. Bastante avanzada significa que pueden ser unos meses de pulir, de definir, pero bueno, que es verdad que está ya. Y hay otra historia que está ahora. Esa sí que es de las que está ahí pegando golpecitos en la cabeza y de la que están en notas de voz muy locas y muy porque es la antesala, ¿no? O sea, sí, está sobrevolando. Está todavía por ahí, no ha aterrizado, y es una historia, la siguiente y la siguiente, si las hubiere o llegaran a tiene que haberlas, editarse. ¿sabes por qué? Porque tienes que venir. Ah, bueno, claro. Entonces lo... nada, porque está Mariano. Vale, entonces lo acabo. Sí, para hacer cuentas otra vez. Sí. Tenemos que seguir. Ahí te he visto hábil, pájaro. Entonces, solamente por eso habrá una cuarta y una quinta. Pero es verdad que son historias completamente diferentes. También es verdad que las tres tienen elementos en común, tienen la música, tienen los capítulos breves. Sin querer me he dado cuenta de que tanto esas tres como la cuarta y como probablemente la quinta hablan de lo mismo. O sea, son la misma, el mismo sentimiento, la misma situación de una manera completamente distinta. Todas hablan de alguna manera de soledad. Todas hablan de personajes rotos, desarraigados o desubicados, cada uno de una manera, y cada uno por una razón, porque este es mucho más positivo que el de la segunda, no tiene nada que ver con el desarraigo de los de la primera, no tiene nada que ver con la siguiente, pero al final es verdad que no sé por qué razón todas acaban hablando de soledad, cuando conscientemente tampoco es algo que me preocupe. Quiero decir, normalmente uno sí que escribe escarbando ahí en sus entrañas y encuentra, quizá esté más en el subconsciente, pero es verdad que tampoco a mí la soledad es algo que nunca me haya angustiado, me haya preocupado, y sin embargo sí que es cierto que escribo mucho sobre ella. Sí, parece que esa es algo ahí como una amenaza extraña que va volando por ahí. Sí. No hemos hablado del niño de la piedra negra, tu segunda novela, que merece la pena, Samuel. Esta. Es otro personaje solitario. Sí, además, o sea, el realismo de la infancia, o sea, desarma, es una novela que agita. Yo también os la recomiendo porque no os va a dejar indiferentes, vamos, sí, es una historia más dura, es una historia más seca. Es diferente. Sí, tiene puntos en común en estructura, por ejemplo, en personajes, en desfile de personajes también. ¿Dónde vas? Bueno, pues es el momento de que... Claro, es una parte que me toca. Es el momento de que empecéis a preguntar aquí a No os peguéis por preguntas. ¿Ustedes saben que la inteligencia artificial va a suplantar a escritores y escritoras, o incluso ya lo está haciendo? A ver, yo quiero creer que la inteligencia artificial es un recurso
para determinados aspectos de la vida. La creatividad espero que nunca se consiga con inteligencia artificial. Sí que es cierto que yo he oído incluso a algunos escritores que hablan de que utilizan la inteligencia artificial para que les ayuden a aterrizar tramas, a estructurar. Bueno, si a alguien le sirve, a mí me parece bien. Pero yo creo que al final, como en todo acto creativo, sería por lo menos una desgracia que una inteligencia artificial supliera la capacidad de sentir del escritor. Cuando esta última escena, por ejemplo, probablemente una inteligencia artificial la puede escribir mucho mejor que yo, pero seguramente no la va a sentir como yo. Y no va a ser, espero, capaz de transmitir lo que a mí me provocan esos dos niños reales para mí, bailando en esta biblioteca. Espero que nunca llegue ese momento. Que la inteligencia artificial siempre conserve su frialdad o no sea capaz de transmitir las emociones de la misma manera que un ser humano. ¿Otra pregunta? Julio. Sí, que esta quedaba pendiente porque antes nos hemos visto, nos hemos coincidido. Primero de todo, daros la enhorabuena por esta puesta en escena y por tu intervención, Miguel, porque la verdad es espectacular escucharte. Es espectacular. Muchas gracias. Y volviendo un poco a la pregunta que ha quedado en el aire, que no me has querido responder cuando nos hemos conocido, es con respecto... No, es que le he dicho, no me la agotes ahora. Claro. Porque quiero que se enteren todos. Eso es. Entonces mi pregunta es, le he comentado que la portada del libro es espectacular, me encanta, porque es como... siempre dice, y me gustaría o nos gustaría que nos explicases de dónde, cuál es el origen, o explicarnos... ¿de dónde la has sacado? Ahora viene una confesión. Esto tiene mucha relación con la pregunta. Esta portada es inteligencia artificial. Cuando yo concebí, cuando yo tenía ya la novela, a mí la portada no me preocupa hasta que está la novela hecha y tengo que plantear, y va a una editorial o a otra, y me plantea la editorial que es publicable y queremos sacar adelante. Y a partir de ahí me plantean, ¿tienes alguna idea para la portada? Y yo digo, sí, vale, pues dime. Y yo digo, ¿cómo explico yo lo que está en mi cabeza? Entonces, claro, en mi cabeza estaba esto, o algo muy parecido a esto, que es un laberinto que no es tal tampoco porque, si os fijáis, no conduce a ninguna parte. Por aquí se llega aquí se cierra, esto no llega, es decir, es una biblioteca imposible, tú no puedes llegar a acceder aquí. Pero eso, que en mi cabeza era fácil de concebir, hubo un momento en el que me planteé, voy a utilizar la inteligencia artificial para trasladarle eso que yo tengo en mi cabeza, y que más que un proceso creativo es un proceso de plasmación. Entonces empecé a hacer pruebas y aquello no funcionó. Entonces utilicé a un experto en inteligencia artificial, que es mi niño, mi hijo Álvaro, que ahora sí empieza a ser un experto en inteligencia artificial porque por el trabajo se ha dedicado a estas cosas, pero entonces le gustaba mucho la inteligencia artificial. Y le planteé, ¿por qué no intentas hacerme una portada? Vale, dime lo que quieres. Le conté, me preguntaba, yo le contestaba, pero entonces sería tal. Y me has hecho cosas, ¿sabes? Unas cosas góticas, raras. Entonces, él probó y me presentó varias propuestas. Y esta fue el resultado de lo que yo le había contado a él y él le contó al señor ChatGPT. Y utilicé la inteligencia artificial, es que no te lo he querido decir antes porque sabía que me lo iba a preguntar, pero utilicé la inteligencia artificial para construir mi portada, que no sabía cómo crear, porque la primera era una foto y era mucho más fácil, la de la novela anterior, la de la segunda. La primera era mía porque era una foto, era una imagen que yo sí que vi y plasmé, y la de esta no la tenía clara porque era imposible, entonces no era capaz de verla.
Miguel, a ver... Este me va a criticar. Yo no voy a hablar de tus obras. Lo que sí que voy a hablar es de que cuando sacas tiempo, porque tú y yo que nos conocemos a nivel de trabajo, ¿verdad? ¿Cuándo sacas tiempo para escribir? Porque además de los trabajos que tienes tu vida con tu pareja y con tu familia. ¿Cuándo sacas tiempo? ¿No duermes o cómo lo haces? A ver, yo a veces me lo planteo, pero como me lo han preguntado más veces, he intentado llegar yo a algo razonable. Yo creo que la clave está en que yo escribo muy rápido, porque cuando empiezo a escribir la historia está muy aterrizada. Es decir, por ese proceso loco que tengo de que me llegan ideas a la cabeza, de que tal y como me llegan las grabo, las anoto, todo eso que está por ahí en el aire me puede llevar 2 años. Y todo eso aterriza en papel, bueno, en mi pantalla de ordenador, y ese proceso que puede durar 2 o 3 años, luego escribir para mí es fácil. Es decir, lo difícil es crear la historia, crear la atmósfera, definir a los personajes, pero después escribir es sencillo, porque si sabes lo que quieres contar y lo que te interesa, es fácil. Y ese proceso de escritura, no sé, no tengo ni idea de cuántas horas me puede llevar, pero es un proceso muy, muy breve. Si yo me dedicara a jornada completa a solo a escribir, no a pensar, pero solo a escribir, yo creo que en un mes podría escribir una novela. Pero claro, detrás de eso hay 3 años de proceso creativo, de cómo es Daniel, de por qué hace no sé qué, de cuando llega, entonces todo eso que cuesta mucho tiempo, que lleva mucho tiempo madurar, es lo que luego para mí es fácil trasladar es decir, redactar en sí, escribir, para mí es fácil. Lo difícil es todo lo demás, y todo lo demás no tiene tiempo. Yo ahora mismo mi quinta historia en la cabeza, mi quinta novela, lleva rondando ahí pues cerca de 1 año, y no está escrita la cuarta. Quiero decir, será una historia que si sale es a que la va luz... solapando. Claro. El Sí, proceso sí, yo solapando siempre fases. suelo tener siempre dos novelas, bueno, 3 en realidad, una que presento, Ah. otra que escribo y otra que pega golpes en la cabeza. Esto no puede acabar bien nunca. Pero es lo que hay. ¿Alguna preguntita, Julio? A raíz de esta respuesta que te has dado, me viene a la mente que cuando te viene la inspiración también a lo mejor es durante el sueño, durante el descanso, y cuando despiertas te viene ya tu cerebro ha estructurado toda esa idea que durante el día has ido desarrollando y durante la noche se crea en tu subconsciente, porque ya sabemos que es 90% prácticamente de nuestra creatividad. ¿Te vienen ideas así cuando despiertas o durante la noche? ¿Cómo me gustaría decirte que sí? Yo creo que la próxima vez que me lo pregunten voy a decir que sí, porque me gusta. Sí, me gusta la idea. Pero la vas creando. Normalmente, a ver, yo normalmente por la noche sí que es verdad que a veces me despierto y alguna vez se me ocurre algo y lo grabo con una voz además muy divertida, claro, pero para que siguiente cuando lo oyes, ¿este era yo o era un fantasma que apareció por ahí en mi casa? Pero normalmente yo cuando creo, probablemente, y es verdad que en el subconsciente se genera mucho más de lo que creemos, pero es cierto que luego yo no soy consciente, valga la contradicción, de que eso es así. Entonces, a mí muchas veces se me ocurren cosas, el otro día lo dije, vamos a ver cómo lo digo de una forma legal. Sí, por ahí hay alguien que ya sabe, es que esto luego está la DGT por ahí. Yo paso muchas horas de mi vida en el coche. Recorro al año 35.000 kilómetros, entonces eso se tarda unas horas en hacer. Yo cuando voy en el coche normalmente voy o bien escuchando algún podcast normalmente de literatura, o bien escuchando música, o si estoy muy quemado oyendo algún programa de humor, pero muchas veces de algo que oigo, de algo que me llega, o de la propia música, me llegan ideas. Entonces el móvil va aquí donde se lleva legalmente, va activado, y entonces cuando se me ocurre algo, que puede ser una tontería, le pego a la grabadora y empiezo a hablar yo solo. Yo voy conduciendo y digo, bueno, Daniel cuando llega al pueblo se encuentra con una señora que
claro que al principio no, pero luego ya le cae mejor, también cuando lo oyes al cabo de unos días, Los que de unos te meses, ven mientras bueno, sí, si me oyera alguien en el coche, yo creo que no se montaría conmigo más. Pero es cuando voy solo, por suerte para el resto. Pero ahí se me ocurren muchas cosas, porque es un momento como muy tranquilo, quiero decir, cuando conduces, la atención que mantienes a la conducción es la que es, pero tu cerebro puede seguir funcionando, a pesar de que se dice esto siempre, de que los hombres no somos capaces. Pero no es que no seamos capaces de hacer dos cosas a la vez, es que no somos capaces de hacer dos cosas bien. Hacer sí, bien, no, igual ninguna de las dos. Pero ahí se me ocurren muchas cosas. Y luego en paseos, también en paseos, en momentos de relax, de remonte, en muchas situaciones de ese tipo se me ocurren escenas, porque la novela está ahí en mi cabeza y entonces van haciendo, y probablemente todo nace de un proceso mucho más subconsciente, pero es verdad que yo tampoco me doy cuenta de cómo sale, sino que cuando aflora es cuando aprovecho y graba esto, que igual no lo he preparado. Pero lo vas integrando realmente a lo mejor en ese proceso de 2 años, 1 año o 3 años, pues tu mente lo va integrando y la verdad que tienes un cerebro privilegiado, ¿no? No te creas. Pero es muy creativo y eso es lo que hay que darle poder. No, pero esos toques ahí para hacérselo mirar, ¿eh? Yo creo que tenía rara avis, porque esos toques en el cerebro, no sé. A Calígula le pasaba, A Calígula le pasaba, yo ahí lo dejo. Mira cómo acabó. Yo espero que mi historia, mi periplo vital sea más tranquilo. Tampoco necesito emociones tan fuertes. ¿Alguna preguntita más? Ahí. ¿Por qué un bibliotecario? ¿Y te documentas para ello? ¿O conoces el perfil profesional? A ver, tuve que aprender qué era un bibliotecario, porque yo solo los conocía desde fuera. Entonces, yo no sabía cómo era un bibliotecario desde la propia figura. ¿Por qué un bibliotecario? Porque en principio apareció una idea en la cabeza y me pareció interesante. O sea, la de crear una biblioteca donde a nadie le interesara leer, me parecía una historia, un punto de partida interesante. Porque el conflicto estaba generado ya, es decir, yo creo una biblioteca y nadie lee. Joder, ya empezamos bien. Bueno, pues me parecía interesante empezar por ahí, era como un reto. Y luego, la figura del bibliotecario, yo solo la conozco como usuario. Entonces, no sabía muy bien, ni muy mal, cómo se clasifican los libros en una biblioteca, qué le preocupa a un bibliotecario, cómo concibe su trabajo. Entonces, hice un cuestionario, me creé un cuestionario y se lo envié a un montón de bibliotecarios de sitios muy distintos, pero que tuvieran unas características más o menos parecidas por población a Valdaguas. No lo mandé a una biblioteca de Santander, pero sí lo mandaba a bibliotecas de pueblos que podían tener 1000 o 1500 o 800 habitantes, y les envié un cuestionario para que ellos me enseñaran a ser bibliotecario. Esto sería un curso acelerado, para ser bibliotecario. Yo recogí todas esas respuestas de los cuestionarios y traté de aprender a ser bibliotecario para poder trasladarlo aquí. Y luego, bueno, pues me dediqué un poco a estudiar los sistemas de clasificación de libros, a ver las materias que podían ser lógicas en una biblioteca y las que pueden ser menos razonables, a tratar de ver, porque aquí aparecen muchas referencias bibliográficas, muchísimas. Algunas son mías, es decir, algunas son criaturas de mi corazón, porque de pequeño leí no sé qué y eso me dejó marcado, porque de mayor he leído y es algo que para mí es una obra especial, pero otras muchas tenían que estar en una biblioteca. Unas las he leído y otras no, pero de las que no, pues algunas tenían que estar. Entonces me dediqué, claro, también a hacer mi propia lectura de la historia de la literatura universal y decir, vale, vamos a ver qué tendría que haber, qué no, qué puedo meter, qué me puedo permitir colar por ahí, o qué. O sea, es un proceso sencillo pero laborioso. Bueno, has hecho entrevistas personales, a bibliotecarios. Alguna he hecho, aunque tampoco eran muy simpáticos los bibliotecarios. Sí que es cierto que quiero decirte que esta novela es un canto a que las bibliotecas sí que pueden ser posibles. Incluso una biblioteca donde la gente no quiere leer,
está la figura de los bibliotecarios, que hacen, que promueven, que sean sitios de acogimiento, de que los niños puedan bailar, o sea, que se puedan hacer ciertas cosas. Y es muy de agradecer también la guía bibliográfica que das en el libro. Que son, yo sobre lo que decías, y no lo he dicho antes porque se me ha pasado, hubo un momento en el que en una conversación contigo, que tampoco te lo he dicho porque luego te vienes muy arriba, hubo una conversación contigo que me ayudó a entender mejor cómo debe ser una biblioteca o cómo a mí me gusta que sea una biblioteca. Yo recuerdo que en una conversación de las muchas que hemos tenido me dijiste, a ver, aquí no se viene a leer, aquí se viene a muchas cosas, aquí se viene a disfrutar, aquí se viene a hablar de literatura, aquí se viene a jugar, a oír música, a leer. En la biblioteca puedes leer en cualquier sitio. Claro, a mí eso ya me rompió los esquemas, porque mi primera idea como usuario de una biblioteca es un sitio al que yo voy a coger un libro y a veces a leérmelo allí. No, una biblioteca es un lugar de encuentro, una biblioteca es un sitio vivo, es un sitio donde podemos hacer muchas más cosas que el mero hecho de prestar libros o de leer libros. Y eso me acuerdo que cuando me lo dijiste, lo pensé y dije, guau, esto lo voy a aprovechar. No, en serio. Y me llegó, me gustó y contribuyó a entender mejor eso, cómo quería yo que fuera mi biblioteca imposible también. Así que, gracias. Ahí estás. ¿Crees que se lee mucho en España? Yo creo que nunca se lee lo suficiente. Creo que leer es una de las 3 o 4 cosas más maravillosas que se pueden hacer en la vida. Y creo que el tipo de vida que llevamos no nos ayuda demasiado a disfrutar de un libro. Vivimos muy apegados a una pantalla de un móvil, a unas redes sociales en las que todo circula, en las que leemos historias en 10 segundos de no sé quién, en las que funciona el WhatsApp y son todo... Sí, y no nos paramos a deleitarnos con el placer inmenso de disfrutar durante horas de una historia y de hacernos esa historia, de formar parte de esa historia, de meternos en una trama y de verlo como desde dentro y de alguna manera de convertirnos en personaje de esa historia. Y yo creo que no se fomenta en exceso la lectura. También es verdad que yo creo que hay que saber adaptarse muy bien, sobre todo en el caso de los niños, de los adolescentes, tratar de introducirles en la literatura, pero casi en cualquier cosa, da igual lo que lean. Porque el que entra en la literatura, aunque entre por una puerta extraña a veces que, joder, vas a leer eso, es que eso no es literatura de nivel. Todo es literatura, todo es una puerta de entrada y todo puede permitir que mañana te guste Miguel Delibes. O sea, pero no le pidas al niño de 8 años que le guste Miguel Delibes, porque probablemente no le va a gustar. Generar un hábito. Sí, pero porque el lector eso no es... nace, el lector se hace. Sí, y esto exige un esfuerzo. Leer una novela exige un esfuerzo muchísimo mayor que meterse en TikTok y pasarse 6 horas viendo maravillas. Es una forma de ser activo, o sea, claro, no un ser pasivo. ¿Crees que se puede vivir de los libros? Dicen, cuenta la leyenda, que una vez hubo alguien... No, a ver, vivir de la literatura como tal, es muy difícil, hay muy poca gente, y es verdad que hay gente que vive de la literatura y de los añadidos, es decir, de la literatura y de la serie, de la literatura y de lo mediático. Normalmente acaban obteniendo muchos más ingresos, los escritores que viven de esto y que viven bien, acaban obteniendo más ingresos del cine, de las series, de las plataformas que ahora tenemos, que del formato libro. Hay escritores que viven de esto, viven de dar conferencias, viven de dar cursos de tal, viven de esto y de cosas relacionadas con ello. Pero es muy complicado, incluso hay escritores de los que venden
30 o 40.000 ejemplares cada vez que publican, que es un lujo, yo creo que yo no llego, y que se han acabado creando su propia editorial, porque es la única manera de no dejarse todo el dinero por el camino. Porque es verdad que las editoriales no se están forrando, en contra de lo que mucha gente cree, pero es verdad que en el proceso de un libro, el libro tiene un coste, que pueden ser 3 o 4 euros, y a partir de ahí, el coste, claro, se tiene que ir incrementando. La editorial hace una apuesta económica, un esfuerzo, y trata de recuperar ese dinero. Hay una distribuidora, la distribuidora tiene que hacer su parte del negocio. Hay librerías, las librerías tienen que vivir de algo y pagan impuestos, tienen un local, etc. Y luego hay un pobre desgraciado que escribe que si le dan el 10% de los royalties de esto, pues se está forrando. Te lo comentaba, perdón. Pero es difícil. Te lo comentaba porque un escritor reconocido, que no recuerdo su nombre ahora, creo que era baronés y no era Javier Sierra, dijo que habría en España unos 20 escritores, escritoras que podían vivir de sus libros. Me parece... Es probable. Y hay gente que circunstancialmente vive de la literatura, pero es muy difícil que alguien mantenga un estatus suficiente como para vivir de la literatura durante toda su vida laboral o durante buena parte de su vida laboral. Puede haber fenómenos que de repente escriben algo que funciona muy bien, pero luego hay que seguir publicando. Es decir, hay escritores, claro, hay escritores que pueden publicar un libro este año y van a tardar 3 o 4 años en conseguir publicar su próximo libro. El otro día contaba este hombre, el David Duclés, el de la península de las Casas Vacías, que este es un crío, en realidad, 30 y tantos años, decía que llevaba, 35 creo que tiene, que llevaba 15 años escribiendo esa novela. Claro, ahora David Duclés vive de lo que ha escrito, circunstancialmente, pero es que lleva 15 años a los que habría que acumular los réditos de esta novela. Y probablemente cuando publique la próxima, esperemos que no tarde 15 años, no tenga el impacto que ha tenido o que está teniendo la península. Y quizá venda 60.000 ejemplares y no puedo seguir viviendo de esto. Y quizá la siguiente, 3 años después, venda 30.000. Y ahí ya el tema se complica mucho. Entonces, es muy difícil vivir de esto y de una manera estable. O sea, yo creo que sí, pues eso, tenemos a Javier Cercas, o tenemos a Luis Landero probablemente, pero incluso gente, que se Vilamatas, que es un tipo muy reconocido, la crítica le reconoce como uno de los grandes, como es un tipo áspero, complicado de leer, no es una novela de fácil consumo, digamos, probablemente Vilamatas, no sé si quizá en los últimos años haya vivido, pero probablemente tenga unas ocupaciones añadidas que le hayan permitido vivir de ello, y es uno de los grandes, probablemente hoy sea el único escritor español que en algún momento haya podido sonar para eso que llaman el Nobel. Y ese tío no vive de esto, o a duras penas vivirá de esto, es decir, que es muy complicado. Pero es verdad que yo creo que nadie cuando escribe un libro se plantea si va a poder vivir de ello. No tiene sentido. Gracias. Pues vamos a dar por finalizado el encuentro de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos un día más. Un aplauso para el talento. Para que vengáis vosotros. Le utilicéis de gancho para que vengan todos. También nuestro agradecimiento a La Voz, a Inma. Antes de darte la palabra para que te despidas y luego te pongas a firmar libros de tu biblioteca imposible, dentro de la biblioteca posible. Un aplauso para él. Pues nada, si
ejemplares de esta maravillosa novela. Sí, he traído también algunas de las anteriores por si a alguien le apetecía tener, y de la antología poética que he hecho esa pequeña contribución. Hay por ahí ejemplares. Tengo aquí a mi colaboradora Aquí la encargada de la responsable de marketing de la empresa. Más pequeña. Perdón por lo menos mal que me lo han no digo que siga. Estaba abajo porque he traído algún ejemplar de los anteriores. Sí, pero no soy Tengo yo. Las dos voy a quedar hasta el final y luego hablamos. La biblioteca. Tus armas hazte hueco ahí como ves. Julio. No, por ahí, que estoy también. ¿Es zurdo? Sí, tenía. Gonzo también más Si no sacas después una foto acá. ¿Sí que tienes redes? ¿Cuál es? Ya, perfecto, cañado.